Bueno, acá hay otra pregunta que dice lo siguiente, ¿quién la formulan acá? Dice, si puede caer Trump como consecuencia del juicio político que en estos días se está iniciando en Estados Unidos. Este juicio político en inglés llamado impeachment contra Trump es una marca profunda de la crisis del régimen político en Estados Unidos. A Trump se le imputa colaborar con potencias extranjeras en beneficio de su propio poder, para perpetuarse en el poder, para ganar elecciones, para armar camarillas con sectores del exterior. Es casi una denuncia de traición a la patria. Lo único que hace que no sea traición a la patria es que todavía no aparezca definido esa gente con la que arregla Trump, no se encuentre definido como enemigo de los Estados Unidos. Pero algunos diputados que apoyan el impeachment creen que se trata no ya de una obstrucción a la justicia, no de, ¿cómo se llama?, deberes, hay una expresión, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Algunos piensan que es una traición. Un detalle importante que es conocido, pero bueno, tengo la obligación de señalarlo. Esto no es una conspiración del Parlamento Demócrata. Esta es una conspiración del Pentágono y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Porque quienes investigaron las cosas que se denuncian a Trump fueron ellos, fueron la CIA, fue el FBI, fue el Servicio de Seguridad Nacional, fue el Departamento del Tesoro. Es decir, las instituciones políticas del Estado que debieran supuestamente trabajar para Trump han reunido todos los elementos para preparar este impeachment. Y esto tiene que ver con una crisis muy grande a nivel de la coalición norteamericana acerca de quién es el enemigo estratégico de Estados Unidos y cuál tiene que ser la política de Estados Unidos, y si la política de Estados Unidos tiene que ser de guerras comerciales o por el contrario de imponerse sobre sus vecinos, pero sobre sus rivales, pero no por medio de guerras comerciales. Porque estas guerras comerciales están provocando un daño importante al capital norteamericano, y es que fragmentan las cadenas de producción. Por ejemplo, algo que empieza a producirse en China y pasa por distintos procedimientos y termina convirtiéndose en un producto de mercado en los Estados Unidos, con una guerra comercial en China, se rompe la posibilidad de continuar con esta cadena de producción, con este encadenamiento. Y esto es perjudicial, trae un conjunto de factores. Entonces, la crisis política, los choques entre los distintos sectores de la burguesía norteamericana se manifiestan ahora en este impeachment y juicio político a Trump. Lo muy interesante de todo esto, y más adelante en otros volveremos sobre la cuestión, es que el Partido Demócrata tiene mayoría en la Cámara de Representantes para iniciar un juicio político. La Cámara de Representantes es la que inicia los juicios políticos. Pero luego tiene que pasar al Senado, en cierto modo, para ver si ese juicio político tiene mérito, e inclusive para dictar una sentencia. Y el Senado está dominado por los republicanos. La pregunta es, ¿qué saben los demócratas que el resto no sabe? ¿Qué tienen entre las manos que los demás no tienen? De que luego el Senado republicano no vaya a avalar lo que diga la Cámara de Diputados demócrata. Es decir, que están iniciando un juicio político, cuando llegue el Senado no va a funcionar. ¿A qué obedece entonces esto como procedimiento? Bueno, no hay que ser un genio, pero muchos analistas dicen, hacemos campaña contra Trump como traidor a la patria, pruebas, arregló con Ucrania para joder a un candidato demócrata dentro de Estados Unidos, hizo esto, hizo lo otro, se vio a espaldas del Congreso con Putin. Bueno, toda una cantidad de denuncias y de pruebas, y aunque luego no salga el juicio político, como en noviembre se vota en Estados Unidos, vamos a terminar minando la base electoral que en el pasado votó a Trump. En una palabra, al final de todo esto,
la pelea contra Trump y el juicio político sería una maniobra electoral. Ahora, para una maniobra electoral, poner en tela de juicio la lealtad al país del presidente de la República y vivir varios meses hasta noviembre del año que viene, ¿cuánto? 11 meses. ¿No es cierto? Es una crisis fenomenal. En algún momento va a afectar la estabilidad del dólar. Va a obligar al Banco Central a operar en un marco de crisis. Es decir, que aún si fuera nada más que una maniobra electoral es muy serio. El punto es que según las encuestas, Trump, después de todo lo que se lo denuncie, podría ganar las elecciones en noviembre del año que viene. Y si Trump gana las elecciones del año que viene, después del intento del Parlamento de hacer un juicio, mejor dicho, después de un juicio político del Parlamento, en su fase Cámara de Diputados, Cámara de Representantes, y del empeño de todo el Partido Demócrata, el otro partido importante de Estados Unidos, por tirarlo del gobierno mediante un juicio político, si a pesar de todo gana Trump, la consecuencia es que el sistema parlamentario norteamericano va a sufrir un golpe muy duro. Y vamos a tener, en ese caso en Estados Unidos, una especie de Bonaparte, una especie de autócrata instalado en el Poder Ejecutivo, con una capacidad de someter al Poder Judicial y al Parlamento sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Y esto significa un cambio de régimen político. Porque además Trump tiene el apoyo de los sectores fascistas de Estados Unidos. Tiene el apoyo de milicias que se organizan en Estados Unidos, como las milicias que Bolsonaro en Brasil. Entonces, ojo al piojo, esta es una crisis política de la máxima importancia. Cuando hablamos de crisis de régimen político en Chile, Bolivia, Colombia, Argentina, Chile, ya dije, bueno, todo esto, no nos olvidemos que las principales potencias, en este caso Estados Unidos, la principal, pero también Gran Bretaña y otras, Macron con la huelga de Francia, pero en este caso Estados Unidos vive una crisis de régimen político excepcional que también en Estados Unidos puede llegar a combinarse con una movilización popular debido a la noticia que tenemos todos los días de movilizaciones por los inmigrantes, de huelgas automotrices, de huelgas de maestros, que no llegan a conmover todavía a Estados Unidos, pero que hace 10 años o hace 5 años eran una noticia rara viniendo de ese lugar del planeta.